Buenas tardes, mi nombre es Eugenia Beatriz Lino y vengo a comentar aquí algunas conclusiones que he sacado de eh, lo que ha sido la cursada de la materia Problemas Histórico-Políticos en la Educación. Un recorrido muy interesante por lo que han sido todas estas tensiones, ¿no? A lo largo de la historia, todas estas tensiones políticas. Eh, bueno, teniendo en cuenta lo que se ha propuesto y desarrollado a lo largo de esta cursada y lo que además hemos abordado con mis compañeras en, en el trabajo grupal propuesta por la cátedra en relación a la educación, eh, que tuvo que ver fundamentalmente con los ejes de la tensión histórico-política entre el derecho y el mercado, con el problema de la inclusión frente al mandato selectivo, con la expansión del acceso eh, y la construcción de la justicia educativa, ¿no? Algo muy importante, y con el carácter político del trabajo de enseñar y la resistencia docente. Eh, entonces creo que, bueno, justamente es preciso, a modo de cierre, esbozar algunas conclusiones que más bien podrían ser leídas en clave de propuestas, que podrían servir como apoyatura a la hora de continuar con los debates que se abren a partir de los ejes descritos, o bien orientar nuevas búsquedas para una mejora no solamente institucional, sino eh, más bien social, ¿no? Eh, repensando un poco esto de hacer siempre como el recorrido inverso a lo que uno tiende por sentido común, ¿no? Es en realidad primero lo social, ¿no? Lo que va a abrir la puerta a que las mejoras institucionales realmente se hagan de un modo estructural, que es justamente lo que planteo en el cierre de estas conclusiones, ¿no? Que siempre es el camino inverso el que debe hacerse. Partiendo entonces del árbol genealógico que interpela mi historia personal, puedo dar cuenta de que la historia se construye en base a un discurrir de acontecimientos que trascienden lo personal y las subjetividades, pero creo que hacernos cargo de nuestro presente como sujetos políticos que somos hace que podamos cuanto menos intentar modificar esa historicidad que se hace, ¿no? Aportando desde el lugar que nos ocupe nuestro pensamiento y nuestros saberes como posibles herramientas para que se generen nuevos sentidos, ¿no? Eh, o bien que los lineamientos ya acontecidos cobren nuevos rumbos. Sí. Bueno, yo soy hija de dos profesionales, uno de ellos, mi padre docente de nivel medio y superior, con quien he compartido, siendo yo muy chica, la carpa blanca frente al Congreso. Eh, lo recuerdo con mucho amor. Y nieta de abuelos con nivel académico primario alcanzado como máximo, mis cuatro abuelos, pude advertir rápidamente la importancia del acceso a la educación y las variaciones históricas que fueron modificando estas bases educativas, especialmente institucionales y de currícula, ¿no? Ligadas siempre a la política, ¿no? Ya sabemos que estas son todas decisiones políticas. Lamentablemente, las variaciones curriculares en las últimas décadas se vieron gravemente comprometidas por las condiciones socioeconómicas de una sociedad cada vez más precarizada y pobre, producto también de decisiones políticas. El impacto es notorio. En cuanto y en tanto, volviendo a esta idea del árbol genealógico, mis abuelos, por ejemplo, tenían un nivel académico muy superior al alcanzado hoy en día por cualquier alumno egresado de una escuela primaria, y podríamos decir con soltura que su nivel era más bien similar al alcanzado en estos tiempos a los alumnos que finalizan los estudios secundarios, ¿no? En educación media. Entonces, como señala Carrizo, Gabriel Carrizo, el discurso neoliberal de los 90 fue una avanzada cultural y política, no solamente económica, que dejó, sí,
eh, que dejó como huella la precarización del trabajo docente y la fragmentación del sistema educativo, y que logró instalar, además, que esto es importante, en en el inconsciente colectivo la idea de que los niveles educativos serían de deficiente calidad, ¿no? Por sus impactos negativos en la sociedad, cuando en realidad el delineamiento a eso iba, es lo opuesto en su recorrido, ¿no? Y es incluso la labor docente la que se debilita por esta precarización misma, más allá de que los gobiernos de corte neoliberal empezaron a vincular la educación directamente con la demanda del mercado. Y este enfoque terminó debilitando los estatutos de trabajo, congelando los salarios y, por supuesto, despojando al Estado de su rol principal como garante de condiciones laborales y de vida en general, porque fue algo, por supuesto, general dignas, ¿no? Eh, Eso hacen los gobiernos de corte neoliberal. Bueno, Carrizo marca los 90 como la década ganada, ¿no? Podríamos decir en este sentido, eh, donde empiezan a circular todos estos discursos. Y empiezan a pasar todas estas cosas. La fragmentación es algo clave, ¿no? Por otro lado, Claudia Romero explica de manera ejemplar el conflicto de origen que destila el problema de la inclusión frente al mandato selectivo, ¿sí? Cuando se aborda la obligatoriedad en el nivel secundario, como hace ya varios años, ¿no? Que la secundaria es obligatoria, eh, un nivel secundario que todavía está gobernado por las rigideces del sistema tradicional, que no habilitan una verdadera inclusión, sino que generan este malestar en la cultura escolar, ¿no? Acá hace un guiño al hermoso texto de Freud eh, en relación a cómo se desborda y cómo se empieza a sentir este malestar en la cultura de una manera totalitaria, ¿no? Justamente. Y acá de nuevo volvemos a lo personal, ¿no? Porque como docente de nivel secundario que soy, eh, advierto cada vez más este filtro invisible, ¿no? Al que refiere Romero, por medio del cual la exclusión educativa se hace visible. Y tiene que ver específicamente con la estructura del régimen académico, con el currículum que todavía es enciclopedista, con la fragmentación que hay en el trabajo docente, generando una desconexión entre los saberes adquiridos, los nuevos contenidos y las carencias de cada sujeto, ¿no? De cada alumno. Y aquí es donde me permito además vincular la situación descrita con el concepto desarrollado por Masrocha en torno a la pedagogía de los inicios. Perdón. Dado que ésta propone diseñar dispositivos de acompañamiento institucional, estrategias de enseñanza específicas, ¿no? Para el primer año de la universidad, una especie de tutorías. Y esta perspectiva a su vez asume que el derecho a la educación superior no solo garantiza el ingreso, sino también la permanencia y el egreso. De este modo se entiende que la justicia educativa debe concretarse en el aula día a día, ¿no? Derribando la vieja idea de que el primer año debe funcionar como una especie de filtro natural, ¿no? Lo mismo se repite, ¿no? En, en todos estos formatos de ingresos. Bueno, y si volvemos a pensar una vez más, que es la consigna, ¿no? En mi árbol genealógico y en los ejes analizados, caemos en cuenta entonces nuevamente en qué son las condiciones y las regulaciones del trabajo docente las que deben modificarse para que se produzcan mejoras institucionales reales, ¿no? Es siempre desde lo social se produce lo consiguiente. Y en esta línea resulta clave de nuevamente retomar a Gloria Edelstein, quien conceptualiza la enseñanza como una práctica social compleja,
situada y política. No hay otra. Lejos de ser una tarea técnica o neutral que se limita a transmitir contenido, enseñar implica tomar posición frente a tensiones de valor y moldear subjetividades en el aula. Es parte de la labor docente, es parte de la pedagogía, debe serlo, ¿no? Por este recorrido que se hace desde lo social, es que luego se puede construir el resto, modificar el resto. Por ende, las condiciones de trabajo son también una cuestión política. Y el deterioro del empleo docente, que cuenta con esta herencia, ¿no?, de la precarización de la que habla Carrizo en los años 90, limita el desarrollo de pedagogías críticas, por supuesto, y un pensamiento crítico, ¿no? Entonces, Edelstein expone estas dificultades cotidianas en el nivel secundario y superior, ¿no?, que a saber son el exceso burocrático, la inestabilidad de los contratos y la escasez de horas pagas para investigar y planificar con colegas, ¿no? Esto que hablaban en alguna de las clases que hemos tenido, ¿no?, de la importancia de la extensión, de la importancia de la investigación científica, ¿no? Y de que el Estado tenga justamente un rol ahí muy activo para poder subsidiar todo esto que es beneficio únicamente para la sociedad. Entonces, así el actual conflicto docente por salarios, infraestructura y estatutos no es un reclamo aislado, sino una lucha colectiva, ¿no?, para asegurar las condiciones materiales básicas que hacen del aula un espacio de emancipación y un derecho efectivo. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias.